Hola, buenas tardes a quienes están viendo en directo este encuentro y además quienes están en esta parte del uso horario, porque sabemos que estas conversaciones las siguen también en esta noche europea o española, y también quienes lo ven a lo largo de tantos días. Estos encuentros que llamamos como título de todo el ciclo Un océano de cartas, que tiene que ver fundamentalmente con hacer foco en una huella de la historia de la vida cotidiana, y si uno acerca más el ojo en una historia de la vida cotidiana de la inmigración española en la Argentina. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad ahí también hay huellas de muchas otras historias, muchas otras familias que interactúan con esta historia de la inmigración española en Argentina. Este proyecto que estamos haciendo desde hace muchos meses con el Centro Cultural de España en Buenos Aires y el Centro de Documentación Epistolar, cuyo objetivo fundamental es es preservar este tesoro, que lo decimos muchas veces, es tangible porque son piezas físicas, en papel, a través de cartas, de telegramas, de estampillas, de sobres, pero también intangible porque aquello que eso conserva tiene que ver con memorias de comunidades, memorias de familias, memorias de personas, que van mucho más allá de esa pieza. Este proyecto, Un océano de cartas, tiene distintas facetas que son complementarias cada una. Una de ellas, quizás la central, es el archivo colaborativo, en donde las familias, las personas, los descendientes, vuelcan ese contenido a través de las imágenes de esas cartas, colaborando en la preservación. Solo hay que entrar a la página sobrecartas.com o la página del CECEBA, y ahí los va a guiar, y van a encontrar un botón muy sencillo que dice subí tu carta, así lo decimos en argentino, subí tu carta, y con apretar el botón y con una copia del celular de esas cartas, ya ese patrimonio, que es un patrimonio que lamentablemente tiende a la dispersión o a la destrucción por la propia maleabilidad de ese material, se preserva. Y se preserva para nosotros mismos y sobre todo para las próximas generaciones, de las cuales nosotros somos responsables de esa preservación. Y decimos que es colaborativo también por la otra parte, que es la circulación. Así que todos pueden entrar y además ver ese patrimonio fundamental de la historia de estos dos países, de la Argentina y de España. También organizamos reuniones en donde conversamos de este patrimonio, porque también la carta permite lo que podríamos llamar la paraepistolaridad, aquello que rodea, aquella ceremonia de llegada de la carta o del envío de la carta, aquella importancia de esa carta que se perdió, y me permite también, a partir de la memoria oral, traer a cuenta. El otro elemento que quería destacar en esta breve introducción, que espera lo más importante, que es el diálogo que vamos a tener en brevísimos minutos, hicimos un testimonio de una serie de cartas que hicimos en un video que es breve, pero muy emotivo y muy fundamental, que lo pueden encontrar en YouTube, Un océano de cartas se llama, por suerte tiene muchas visualizaciones, en donde se siguen historias particulares de estas cartas que son leídas y comentadas a partir de sus propios protagonistas. Entonces en YouTube lo pueden encontrar como Un océano de cartas. Y lo último que quería destacar hoy, en este momento, lo más importante, que es este encuentro, este diálogo donde reflexionamos sobre la importancia de la carta en esta historia de inmigración, la importancia de la carta en la Argentina y España. Y para eso quería cederle la palabra a Luis,
que además de agradecerle infinitamente, como cada vez que lo podemos cruzarnos así con testigos, agradecerle la confianza para llevar adelante este trabajo junto con el Centro Cultural, junto con la Embajada de España. Entonces decía cederle la palabra a él para presentar este encuentro tan especial que vamos a tener hoy dentro del ciclo Un Océano de Cartas. 1.000.000 de gracias, Luis, 1.000.000 de gracias a nuestros invitados de hoy, que quiero que Luis los presente, pero una vez más es un lujo estar participando de este proyecto. Mil gracias a ti, Mateo. Cuando empezamos hace algunas semanas, algunos meses ya, con los encuentros de Un Océano de Cartas, atisbábamos que entrábamos efectivamente en un terreno vastísimo, ¿no? Creo que nos vamos dando cuenta ahora mismo de lo vasto, lo grande, lo enorme que es el océano, que se construye con las relaciones epistolares de la inmigración española en Argentina, de los emigrantes, los exiliados españoles que vinieron a este país y que a través de su correspondencia, a través de las cartas, construyen esa historia que estamos intentando de alguna manera reconstruir, conservar y evitar que esa riqueza a la que tú hacías referencia se pierda. A medida que vamos avanzando en el océano, vamos intentando también establecer redes. Evidentemente hay varias instituciones que han trabajado de manera muy destacada con la memoria oral, la memoria escrita de las emigraciones españolas en Argentina. De manera destacada lo ha hecho, y por eso hoy vamos a hablar de este diálogo transatlántico entre Luis Seoane y Isaac Díaz Pardo, el Consejo de la Cultura Galega, que desde hace muchos años, desde hace casi 20 años, espero no confundirme, Ramón, viene trabajando en la conformación de un archivo de la inmigración gallega en el cual se incluye con una enorme vastedad de materiales, ¿no? Pues eso, o sea, el archivo, la memoria de la enorme inmigración gallega en Argentina a lo largo de más de un siglo de inmigración. Hemos elegido dentro de ese también océano que es el archivo de la inmigración gallega, una correspondencia muy especial. Una correspondencia que es la que mantuvieron a lo largo de más de 15 años dos intelectuales de enorme prestigio, Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo, dos intelectuales cuya vida, cuyas biografías y sobre todo cuyas obras se construyen en ese viaje continuo de ida y vuelta entre Galicia y Argentina. Un viaje que se construye a través de la inmigración, a través del exilio, a través de las diversas formas que van adoptando las idas y las vueltas de tantos gallegos y gallegas que, como decía, a lo largo de un siglo construyeron sus vidas entre España y Argentina, entre Galicia y Argentina. Por lo tanto, hoy hemos elegido esta correspondencia en la cual que Ramón Villares ha organizado, y ya vamos entrando un poco en materia, que Ramón Villares ha organizado, y por eso le hemos invitado a acompañarnos, y es un lujo, de verdad, un placer, Ramón, tenerte esta tarde, esta noche allá en España con nosotros. Y no diré mucho más de él, salvo que es uno de los mayores intelectuales gallegos del tiempo presente. No diré mucho más de él porque hay mucho que decir, pero justamente por eso hemos invitado a un amigo de esta casa, que es Rui Farías, a presentar a Ramón Villares. Sí presento a Rui, aunque es bien conocido de casi todos los que nos escuchan. Rui es profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor, también en la misma disciplina, en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Es investigador y docente
en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET, la Universidad Nacional de San Martín, y su labor científica se centra en el estudio de las migraciones y de los exilios hispanos en la Argentina. Como decía, se ha convertido en este año, poco más de un año que llevo en Argentina, en un acompañante en este y otros proyectos, en un amigo, y por eso hemos querido hoy invitarle para que nos presente como merece a Ramón Villares, quien nos hablará sobre este diálogo transatlántico entre Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo, proyectos para Argentina y Galicia. Como decía al principio, es un honor teneros a los dos, Rui y Ramón, y es también un placer, seguro va a ser un placer escucharos. Termino dando las gracias a Mateo, devolviéndote las gracias, Mateo, por la compañía, el proyecto que vamos construyendo a lo largo de estas semanas. Creo que de aquí a unas semanas tendremos que empezar a hacer balance, porque es mucho lo que hemos, desde luego las cartas, que al final es lo más importante, que se han incorporado al archivo en estas semanas, en estos meses, y son muchos también los diálogos que hemos ido teniendo lunes a lunes en esta misma mesa virtual a lo largo ya de unas cuantas semanas. Me quedo por aquí y Rui, te invito a que, si lo tienes a bien, nos presentes a Ramón. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al Centro Cultural de España en Buenos Aires y al Centro de Documentación Epistolar. La verdad que es un honor que me hayan llamado para presentar a Ramón Villares, sin duda, como decías Luis, uno de los historiadores intelectuales gallegos más relevantes de estos tiempos. Voy a ser breve porque el tiempo corre y creo que lo importante es que escuchemos la exposición de Ramón. Simplemente decir que Ramón Villares es catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago, de la que fue rector entre 1990 y 1994. Además, entre años 2006 y 2018 presidió el Consejo de Cultura Galega, que para aquellos que no lo conozcan es un órgano estatutario, es decir, fue creado por el Estatuto de Autonomía de Galicia, y que básicamente tiene como finalidad promover, difundir y preservar los valores culturales del pueblo gallego. En ese sentido es sin duda la entidad más importante de Galicia. Asimismo, dentro del Consejo, Ramón también presidió durante muchos años el Archivo de Migración Galega, que es sin duda también el mayor repositorio mundial de información sobre este fenómeno que, digamos, es básicamente el más decisivo de la historia gallega contemporánea. Actualmente Ramón Villares es también miembro del número de la Real Academia Galega. Y si bien su producción historiográfica es sin duda gigantesca, yo quisiera poner el acento simplemente mencionando algunas de las obras que me parecen más capitales dentro de esa obra. Ramón codirige La Historia de España, una obra monumental hecha por las editoriales críticas de Marcial Pons, donde él mismo ha escrito el tomo dedicado a la restauración borbónica y a la dictadura de Primo de Rivera. Pero además ha escrito en solitario textos fundamentales, como son La propiedad de la tierra en Galicia entre el siglo XVI y la década del 30 del siglo pasado, La historia de la migración galega a América, que es un libro fundamental para entender un fenómeno que, como dije, es sin duda el más determinante de la historia contemporánea del país. También La historia de Galicia, que ha sido reeditada con sucesivas ampliaciones a lo largo de, creo que más de 20 años o 30 años, y que, por cierto, perdonen la autorreferencia, pero fue el primer libro de historia de Galicia que leí, que lo tomé de la Biblioteca del Centro Gallego, lo recuerdo con mucho cariño. Ha escrito también Figuras de Nación, y dejo para el final un libro que he leído recientemente y que me parece capital, porque de alguna manera en él resume el proceso histórico a partir del cual la sociedad gallega construyó su identidad como nación-cultura, como nación que no ha llegado a tener entidad estatal, pero que se ha mantenido y formado a través de un proceso histórico largo, como dije, como nación-cultura. Este libro es Galicia, una nación entre dos mundos, y en él tengo que decir que me produce particular emoción porque juega una parte muy importante en ese libro, la inmigración, que a su vez ha colaborado en ese proceso de gestación de la entidad de Galicia. Simplemente eso, y cerrar diciendo que además de un honor, es para mí muy emocionante presentar a Ramón porque él ha sido mi profesor en el doctorado en Santiago de Compostela, en la universidad donde me formé como investigador, y también ha sido el presidente de mi tribunal de tesis, en la cual tiene, creo que, una anécdota que no voy a referir acá, pero que sin duda ha hecho historia en la Universidad de Santiago de manera muy jocosa.
Simplemente eso, Ramón, muchísimas gracias por estar acá y es un honor que hables para nosotros. Muy bien, gracias Rui, gracias Luis y Mateo y todos los que estáis pilotando este proyecto de Océano de Cartas. Sí, para mí no, es un honor, pero también una satisfacción poder ocuparme en este breve tiempo de un epistolario que tiene unas características especiales, cruzado entre, como se ha dicho ya aquí, entre Luis Seoane y Díaz Pardo, en un momento fundamental de la transformación cultural, no solo de la Argentina, sino también de Galicia, aunque en el caso de Galicia todavía casi todo el tiempo en que se cruzan estas cartas bajo la dictadura de Franco, pero que es de los epistolarios que son más, podemos decir que más concretos y con más perspectivas en todo lo que atañe a las cartas, a las relaciones, a los proyectos, a los fracasos en parte también, que están detrás de estas cartas. Las cartas que cruzó Seoane con mucha otra gente son miles, podemos calcular más de 3.000, entre las cuales hay quizá 1.000 que están cruzadas con argentinos, con figuras culturales, profesionales, pintores, arquitectos, amigos, escritores, que son muy importantes para entender no solo a Seoane, sino también un poco la cultura argentina en los años 40 a 70 aproximadamente. Pero aparte de esto, Luis Seoane tuvo, podemos decir que una relación especial con esta figura un poco más joven, que es Isaac Díaz Pardo, al que conocía de niño porque todavía cuando estaba en Santiago, Luis Seoane, Isaac era un niño, pero conocía mejor a su padre, Camilo Díaz Valiño, y por lo tanto esa relación que era también amistosa y familiar, luego se trocó en una relación intelectual y una relación de, no diré de empresarial, porque Seoane nunca fue muy dado a lo que él llamaba un poco despectivamente las industrialidades, pero sí que estaba amparando también lo que era el motor del proyecto en el que estaban pensando ellos dos, que era transformar la cultura de Galicia, y para transformarla desde un sector privado tenían que tener algunas fuentes de ingresos, y esas fueron las empresas que pilotó Díaz Pardo. De modo que este epistolario, que son 330 y tantas cartas, no están todas cruzadas porque hay algunas que o no tienen, no están bien datadas o lo que sea, pero en fin, son 300 y pico cartas que se escribieron entre 1957 y 1979. Pero básicamente fue desde los años 60 hasta mediados de los 70. De mediados de los 60 a mediados de los 70 fue cuando realmente el intercambio epistolar fue extremadamente intenso y sistemático. Las cartas consisten en contra de lo que puede ser una epistolografía más popular, no en contarse cosas particulares de la familia, cómo les va, quienes han muerto, quienes se han casado y si alguno pues se ha tenido un hijo o se ha casado la hija o lo que sea, sino que son cartas que están constantemente pensando en actividades de carácter cultural y en proyectos a realizar entre los dos. No está excluida la relación afectiva y familiar. Las familias se trataron mucho, sus mujeres fueron muy importantes en su obra y también en estas epístolas. La mujer de Seoane, a la que yo traté mucho de viuda, porque Seoane prácticamente no lo conocí, no lo llegué a tratar personalmente, Maruxa Seoane, fue esencial, incluso para eso que se llamaba la paraepístola, ¿no? Para organizar el archivo, para escribir, pasar a limpio cartas que hacía borrador Luis Seoane, y esto creo que debe constar en esta propia presentación. Lo mismo que la mujer de Isaac, que era Mimina Arias, que participó pues, desde muy cerca con él en toda esta actividad. Los protagonistas ya los acabo de presentar, pero quisiera añadir algo más. Los unía su vocación artística. Luis Seoane tardó en ser pintor,
luego se consolidó prácticamente solo como pintor, pero fue antes muchas otras cosas, especialmente diseñador, editor de libros, editor de revistas, diseñador de murales. Los 40 y tantos, casi 50 murales que hay en la ciudad de Buenos Aires se deben a este trabajador infatigable que fue Luis Seoane, pero desde mediados de los años 40, ya cuando tenía 30 y tantos años, él se fue dedicando casi exclusivamente a hacer una carrera de pintor. Una carrera que lo llevó por media América y sobre todo por media Europa. Aprovechaba para viajar, pues cuando no podía hacerlo a España, vino a París en el año 49, hizo la primera exposición en Londres, luego estuvo en Ginebra, en Alemania, en Italia, en España, en fin, que hizo una carrera de artista y de pintor, como es relativamente convencional, pero con una gran solidez y una gran coherencia. Camilo Isaac Díaz Pardo fue pintor precoz, al revés de Luis Seoane. Él estudió en Madrid, en la Academia de Bellas Artes. Era un chico despierto, pero que había quedado huérfano en una situación personal bastante delicada, y se hizo pintor un poco académico, pero con una fuerza y con una belleza que era extraordinaria. Y esa carrera de pintor él la dejó de una forma repentina antes de los 30 años, cansado decía él, de hacer retratos para gente que no le interesaba nada, ¿no? Puede que sea así, puede que hubiera otras razones. Por el medio, él se casó con esta chica, Carmen o Mimina Arias, que era natural muy cerca de Sada, del lugar de Ocastro, y decidió crear una empresa de cerámica para trasladar a los hogares gallegos un poco de belleza en la vida cotidiana y en la vida doméstica, podemos decir. De modo que uno fue pintor tardío y otro fue pintor precoz. Pero a ambos les gustaba el diseño, el cuidado de los libros. Eran muy cuidadosos en la edición de muchos libros que ellos tuvieron que ocuparse. Y Isaac luego desarrolló, desde los años 50, una tarea de emprendedor, podemos decir, muy sistemática. ¿Cómo se conocieron? Bueno, aparte de algunas referencias indirectas, porque para Seoane, en los años 40, Isaac, que ya empezaba a hablarse algo de él, era o fillo de Camilo Díaz Baliño, que había sido fusilado en agosto del 36. El encuentro, que es un encuentro que ha sido mucho más fecundo de lo que ellos mismos podían sospechar, se produjo el año 55, cuando Isaac va por primera vez a Buenos Aires. ¿Y va a Buenos Aires para qué? Va a Buenos Aires para comenzar el diseño de una planta de cerámica en un lugar de Argentina, no se sabía todavía cuál sería, y para, digamos que, explicar un poco ese viaje, algunos directivos del Centro Gallego de Buenos Aires organizaron una exposición de cerámica y de obras de Díaz Pardo para cubrir un poco y vestir ese viaje que hizo a la Argentina, en buena medida llamado por un exiliado que era un poco mayor que él y que Luis Seoane, que se llama Núñez Búa, que era representante de algunas empresas europeas en Argentina. Y de él fue la idea, visitando las cerámicas de Ocastro, el año 53-54, hace un viaje en el que se encuentra con Isaac, también aconsejado por otra persona fundamental en este circuito, que fue Paz Andrade, Valentín Paz Andrade. Él lo convence para que piense en hacer un proyecto para la Argentina. ¿Por qué? Porque él quería llevar productos cerámicos gallegos, pero no había facilidad para importar. Era el momento de la industrialización sustitutiva, en muchos países americanos, en los que se apoyaba sobre todo el que las industrias se radicasen en el lugar donde se iba a consumir el producto en vez de importarlo, ¿no? Y estuvieron haciendo cálculos, incluso las dificultades para invertir o no, para poder importar o no. Finalmente se hizo la cerámica de
Magdalena. Y esta cerámica es donde ya se encuentran de una forma directa Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo. Dejaron al marco, que es la fábrica de porcelanas, se llamaba oficialmente, porcelanas de Magdalena, que sigue hasta el año 68 en manos de Isaac y luego por disidencias y disensos dentro del accionariado, lo abandona, pero que son 10 años o 12 años que para Isaac fueron muy importantes, porque para Isaac estar en la Argentina, especialmente, no solo en Magdalena, un lugar que él decía que estaba a 100 kilómetros de Buenos Aires y no sabía qué es lo que se le perdía allí, pero también visitaba y estaba mucho tiempo en Buenos Aires, ahí entró en contacto con el exilio, conoció a muchos exiliados republicanos, no solo amigos de Seoane, por ejemplo Varela o Dieste o Antón Baltar y muchos otros, y con ellos adquirió una formación que en España no habría tenido. Y esto es uno de los grandes logros que yo creo que tuvo el viaje a Argentina de Díaz Pardo, porque ese viaje luego se condensó en 2 años enteros sin volver, el año 57 a 59, y una serie de viajes posteriores que lo hacen casi un ciudadano argentino. De modo que si Seoane se había formado en Galicia, siendo un niño, hijo de emigrantes, nacido en Buenos Aires, en la calle entre Pasco y en la calle Pasco, me parece, si no recuerdo mal. Pero ya se formó universitariamente en Galicia y escapó como, digamos, por el peligro de perder la vida el año 36. En cambio, Díaz Pardo va a Argentina y se forma en cierto modo, únicamente se formaba en España, políticamente se formó en gran parte en la Argentina. Esto me parece que debe ser muy bien subrayado en este caso. Bien, las cartas comienzan a ser, de forma intermitente, comienza en 1957, pero realmente cuando son ya estables se hacen después del segundo viaje importante de Seoane a Galicia. Seoane había venido el 49 a París, había venido el 60 a España y estuvo bastante en Madrid y algún tiempo en Galicia también, pero el año 63 hace un viaje mucho más largo, está varios meses con Isaac en su casa do Castro. Él no tenía todavía residencia en Galicia y es ahí donde empiezan a forjar podríamos decir casi una joint venture, pero también una amistad muy, muy estable y muy intensa, como dos grandes figuras intelectuales. Y este epistolario lo cuenta, no digo con pelos y señales, pero lo permite seguir este diálogo que es transatlántico y es también personal, porque unos vienen y otros van, no es directo también. Isaac viaja con frecuencia a la Argentina y Seoane viaja con frecuencia a España, y cuando no están juntos es cuando se escriben estas cartas. ¿Qué cuenta en este epistolario? Para mí, mi opinión, cuenta sobre todo que este epistolario permite ver cómo se construye un proyecto cultural para Galicia pensado en la Argentina y con los criterios del exilio republicano. No es un epistolario de comentarios, de anécdotas, de chismes, como se dicen por allá, de chimentos. Es un epistolario para hablar en serio. Y esto es lo que me parece más importante, porque tenían una misión o un objetivo que cumplir. Y ese objetivo era modernizar y transformar la cultura gallega, sacándola un poco de los límites del arqueologismo que imponía el franquismo, también de un poco de una interpretación bastante cultural e espiritualista de Galicia, que era lo que realmente hacía, aunque con mucho nivel, la editorial Galaxia. Ellos abrieron otra línea de trabajo, es decir, frente a lo que era el regionalismo cultural de la derecha en Galicia, lo que era una continuidad del galleguismo de preguerra, pero moderado, que era Galaxia. Ellos abrieron una tercera vía, que fue esta vía del grupo, o de grupos, podemos decir, sargadelos, que lo construyen poco a poco entre ellos. Uno pensando, bastante, Seoane, otro pensando y actuando, que era Isaac, y los dos
participando en estos proyectos. Es un grupo que tiene sobre todo como objetivo guardar la memoria republicana, evitar que se pierda lo que se había construido en Galicia antes de la Guerra Civil, que aquello que se había logrado de construcción de una cultura nacional, no necesariamente nacionalista, pero sí nacional, y que mal que bien se mantuvo en el exilio viva, se pudiese retornar o pudiese devolverse a Galicia, porque era consciente. No era posible que en la Argentina, en Venezuela, o en Cuba, o en México, las sucesivas olas de migrantes pudiesen, o de exiliados, pudiesen mantener de por vida aquello. Tenía que volver, y tenía que volver con dignidad y para hacer algo, ¿no? Y esto es una idea que, sobre todo, está presente en los dos, pero yo creo que expresada está más en Seoane que en Díaz Pardo, aunque explicada está más Pardo que en Seoane. Seoane tenía un afecto por su generación, la generación que él llamaba la generación inoportuna, es decir, la generación de 1936, que le permitía, en fin, incluso mantener relaciones, afectos, amistades que estaban por encima incluso de la propia ideología. Para él lo importante era que no romper esa trama afectiva que él había conseguido construir en sus 10 años de estancia en Galicia. Tenía otra trama afectiva en Buenos Aires, pero iba por otro lado, la trama afectiva del mundo del arte, de las revistas, de la cultura, de las ediciones. Pero la trama, digamos, de la memoria republicana y de la memoria de una cultura democrática, sí que tenía que ser devuelta a Galicia. Y esto es lo que ellos tratan de hacer desde principios de los años 60 de una forma sistemática. Y sobre todo cuando empieza a flaquear el proyecto de Porcelanas de Magdalena, que fue en los años 65-66, ya aquello se veía que para Isaac era bastante difícil de mantener, tampoco podía sostener todos los viajes y por lo tanto decidieron apostar por un proyecto que era recuperar un lugar de memoria histórico, que era Sargadelos, un proyecto de industrialización endógena hecha desde Galicia como fuera del siglo XVIII, pero con otros productos que también habían estado en Sargadelos, que era la cerámica. Y por lo tanto era darle una nueva etapa a lo que había sido históricamente el nombre y el lugar de Sargadelos. Y esto lo empiezan a diseñar pues, desde el año 64-65. Antes de eso ya han empezado a actuar, digamos, como agentes de transferencia de la cultura del exilio hacia Galicia. Por ejemplo, creando primero en Magdalena y trasladándolo a Galicia un laboratorio de formas. Había un laboratorio de cerámica en Magdalena, que fue como el núcleo, el cimiento, que eso se transformó en laboratorio de formas de Galicia, que era como el lugar donde se diseñaba las pautas estéticas del grupo, sean libros, sea cerámica, sea los edificios, sea las galerías, sea los congresos y las reuniones. Todo tenía más o menos una coherencia y una unidad, y eso se lo daba formalmente este laboratorio de formas de Galicia. Esto empieza a diseñarse, pensar en ello pues el año 63, tarda un poco en constituirse como tal, pero ahí se ve que es la idea central de estas dos mentes, que es que no se les escape, digamos, nada de lo que quieren hacer. Y a partir de ahí empiezan a hacer transferencia de proyectos culturales desde Argentina para Galicia. Por ejemplo, promoviendo un libro que fue muy influyente en Galicia, que fue Galicia Hoy. Galicia Hoy es un libro publicado a fines del 65, principios del 66, publicado bajo el impulso de un libro que había salido en Ruedo Ibérico en París en el año 63, principios del 64, que se llamaba España Hoy, que era una crónica del exilio en Europa, básicamente, y de la lucha contra el franquismo. E Isaac, que entró en contacto con Pepe Martínez, hace con Seoane bajo seudónimo, Santiago Fernández y Massimino Brocos. Santiago Fernández es Isaac y Massimino Brocos es Seoane.
hacen este libro que ejerció una influencia muy grande en la formación de la conciencia, de una conciencia cultural nacional, nacionalista en este caso, en Galicia en los años 60 y en los 70. Aparte de eso, creo que uno de las líneas de trabajo fue, naturalmente, crear una empresa nueva que pudiese presentar de un modo elegante arte con raíces. Es decir, arte moderno o diseño actual, diseño vinculado incluso a algunas al diseño italiano que se estaba haciendo entonces, pongamos en la fábrica Olivetti en Ivrea, que tiene un cierto aire, lo de Sargadelos, a lo que estaba sucediendo en Ivrea y con la fábrica Olivetti de Adriano Olivetti en los años 50 y 60, pero que ese diseño esté clavado, que esté vinculado a la tradición estética gallega. Las formas, los trisqueles, los redondeles, los castros, los mamuas, los dólmenes, en fin, todo lo que vemos en Sargadelos, lo que vemos en Magdalena, lo que veíamos ya en Castro, es más o menos siempre lo mismo. Es transformar un humilde mineral, que es el caolín, que también lo hay en Argentina, que es relativamente, bueno, no hay mucho, pero el consumo es muy pequeño, transformarlo en piezas domésticas y en piezas artísticas, en jarras, en vajillas, en figuras. Y esto Seoane lo hizo maravillosamente cuando estuvo la tercera vez en Galicia viviendo con Isaac, en esas famosas 18 jarras de figuras gallegas, que yo me he atrevido en algún momento a denominarlas como el diseño del rostro estético de la nación, ya que no tenía Galicia pintura histórica, no tenía figuras de reyes, ni de parlamentos, ni de hechos especialmente importantes. Gracias a Luis Seoane, hubo una forma de, como decía, colocar la historia de Galicia en los bazares, en las tiendas. En Argentina se vendió bastante bien, por cierto, porque los muchos amigos que tenían allá, Seoane y Díaz Pardo, compraron estas colecciones. De modo que, primero, una empresa. Segundo, un laboratorio. Tercero, una editorial. Una editorial que se llamó Ediciones Castro, que nace formalmente en el año 63, pero que sobre todo tiene desarrollo a fines de los 60 y en los años 70 hasta que acaba el periodo de Isaac en el grupo, que es una editorial que nace un poco como la continuidad de las editoriales que hubo antes de la guerra. Una editorial abierta, una editorial que publica solo y casi exclusivamente textos de autores gallegos o de autores que tienen relación con Galicia y básicamente que ha recogido casi todo lo que los exiliados gallegos pudieron escribir o ha reeditado lo que los exiliados gallegos publicaron antes, por ejemplo, en editoras argentinas, venezolanas, cubanas o lo que sea. Es decir, que Ediciones Castro está casi toda la memoria del exilio y está también la capacidad de expresión de la oposición interior o del exilio interior al franquismo. Y aparte de esto, trataron de recuperar algo de lo que se había hecho en la República, pero que no había llegado a buen puerto, que fue, por ejemplo, un periódico pensado desde Galicia, que fue el periódico Galicia, a través del Instituto Galego de Información, fundado en los años 70, y que aspiraba a ser la expresión en el ámbito de la comunicación del nacimiento de la autonomía en el ámbito político. Había un presidente de un periódico que era el Galicia de Vigo, que había durado 4 años, dirigido por Paz Andrade, pero tenía, porque no llegó a concretarse, a salir, aunque la empresa se mantuvo hasta hace poco, el objetivo de ser como el gran periódico de la recuperación de Galicia, de la recuperación de la democracia y la autonomía por parte de Galicia. Un periódico, también una institución cultural que había sido decisiva en la época de preguerra, que fue el Seminario de Estudios Galegos. El Seminario de Estudios Galegos fue una institución esencial para encauzar lo que era la xeración NOS y formarse en ellos, en ese seminario, los jóvenes
universitarios que en los años 20 y principios de los 30 fueron como esa hornada que Seoane llamaba esa generación inoportuna y llena de afecto. Este Seminario de Estudios Galegos fue transformado por el franquismo en un instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, con una orientación mucho más conservadora, con miembros que venían del antiguo seminario, e Isaac quería con esto, pues ya un poco ya a rebufo de lo que de un Seoane que estaba ya muy cerca de su muerte, quería enlazar con lo que había sido en los años 30 el Seminario de Estudios Galegos. En todo esto, Luis Seoane tuvo especialmente un objetivo. Y el objetivo de Seoane no era hacer industrias, no era tan siquiera ni recuperar instituciones, era sobre todo popularizar el arte. Y popularizar un arte de calidad en Galicia. Y por eso quería, por una parte, tener un museo de arte contemporáneo, y este museo es el que finalmente se llamó Museo Carlos Maside de Arte Contemporáneo, que es un museo que lleva el nombre del maestro, el gran maestro de Seoane, que fue Carlos Maside, y que lo hace un poco en su honor. Es la obra que él tiene, porque las cartas, podéis ver si leéis las cartas, cómo está constantemente recordándole a Isaac, tú estás con tus industrias y no te ocupas nada de lo mío, y lo mío es el museo. Y el museo tenía que, bueno, llegaron a tener, en fin, no funcionó con un patronato debidamente constituido, pero sí fue un centro de referencia en los años 70 y 80 y 90, porque logró captar una gran cantidad, a través de donaciones, a veces trueques, intercambios, una gran cantidad de la obra pictórica de los exiliados, de los que estaban en el interior y de los jóvenes que se estaban incorporando a la vida cultural en Galicia en los años 70 y 80. Diré para terminar, porque ya me he cedido un poco, que aparte de hacer todo esto, que parece mentira que dos hombres, casi dos hombres, sin apoyo estatal, apenas ninguno, sin apoyo público, solo con su propio esfuerzo, fueran capaces de pilotar toda esta obra, no abandonaron nunca algo que dije al principio, que era su idea de transformar también la imagen de Galicia hacia el exterior y de que Galicia fuese conocida mejor y en sus aspectos más modernos y más atractivos. Por ejemplo, esto lo cuidaron mucho en el diseño de las galerías que hicieron en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Milán, aparte de las hechas en Galicia, en Porto, son galerías que tienen un diseño cuidado expresamente por Isaac, con algunas piezas de Seoane, que suponía que al entrar en ellas entrabas en Galicia y te quedabas empapado de la cultura gallega. Y esto lo hicieron también promoviendo otra cosa muy importante, que fue las visitas a Galicia de sus amigos externos, argentinos o no argentinos, muchos argentinos, otros exiliados en Puerto Rico, en Venezuela, en Estados Unidos, algunos profesores en universidades norteamericanas, en fin, todos eran acogidos por Isaac en Ocastro, en Sargadelos, en Iligi, y ahí hay fotos maravillosas de presencias, por ejemplo, de Jonquière, de Baudisson y de Frontini, de Coppola, grandes figuras, creo que de la cultura argentina, que tuvieron una relación personal directa, estuvieron meses viviendo con Isaac Díaz Parres, con Seoane, en estos lugares de Castro, de Sargadelos, también a veces en Compostela, ya más tardíamente, o en Coruña, cuando ya allí vivía o tenía casa Luis Seoane. Y también, para concluir, esto queda un poco al margen del propio epistolario, estas dos figuras fueron bastante importantes en la hora de encauzar la autonomía gallega. Tenían ideas un poco distintas. Seoane era más partidario de empatar en lo posible con la tradición galleguista de antes del 36. Isaac quería, aparte de eso, practicar un modelo, digamos, tipo Tarradellas en Cataluña. Es decir, que algunos de los exiliados que eran, digamos, de prestigio, que estaban en México o en Argentina, pudieran encabezar la preautonomía gallega.
no lo logró, no era, yo esto, en fin, creo que no era posible hacerlo, pero lo que sí demuestra es que aparte de hacer arte, aparte de hacer empresa, aparte de hacer cultura, aparte de crear espacios de memoria y de cultura democrática, querían contribuir a consolidar la autonomía. Y esto los llevó a pactar con muchos de sus amigos con los que no compartían ideas, a integrarlos en algunas de sus instituciones, por ejemplo, a algunos miembros del Grupo Galaxia, a incorporar a todos los exiliados en los manifiestos políticos que se hicieron en los años 77, 78, 80, 81. Y todo esto es un mérito, incluida la presencia de Isaac en las listas electorales de candidato al Senado en las primeras elecciones democráticas del año 77. Eso es la muestra de su ejecutoria intelectual, cultural y también política, con un objetivo que fue transformar Galicia y modernizarla en la medida de lo posible. Esto es, en síntesis, lo que podéis ver, lo que pueden ver nuestros oyentes en estas 331 cartas que se cruzaron entre estos dos, diré genios, ¿no? Quizá pequeños genios, porque Galicia también es pequeña, pero luego dos genios que felizmente se encontraron y fecundaron, y que fecundamente contribuyeron a hacer Galicia algo distinto de lo que era antes de ellos haber pasado por este mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ramón. La verdad es que creo que no me he equivocado al principio. Ha sido un placer escucharte. Creo que las vidas, las obras de Seoane y de Díaz Pardo dan para mucho más. Creo también que la impronta de ambos sigue viva también aquí en Argentina. En el caso de Seoane es evidente, ¿no? En los murales que uno se encuentra por la ciudad, en los libros, decenas, centenares de libros publicados, editados o ilustrados por Seoane, que todavía se encuentran en las librerías de viejo de la ciudad. En fin, creo que como te decía, la impronta de Seoane está viva. En el caso de Díaz Pardo nos cuentan a través del chat que allá en Magdalena, donde estuvo la fábrica, nos dicen que hay una asociación de amigos del patrimonio histórico del Partido de Magdalena que están desarrollando un proyecto por una parte, para conservar, entiendo, el acervo, lo que queda de la cerámica de Magdalena, de la fábrica Celtia, y también para que le impongan el nombre de una calle, a una calle el nombre de Isaac Díaz Pardo. En fin, seguiremos esta información. Con esto lo que quiero decir es que efectivamente los caminos siempre del exilio, de la emigración, son caminos de ida y vuelta, son caminos que buscamos recuperar allá y acá. Has ilustrado de manera, en fin, magnífica lo que supone el trabajo intelectual de ambos. Acá, por parte de distintas instituciones, autoridades, en fin, hay también toda una tarea para recuperar la impronta de Seoane, la impronta de Díaz Pardo, por lo que leemos, por lo que escuchamos. Y bueno, pues todos trabajamos en esa misma dirección. Muchos amigos os han saludado desde la Universidad de Buenos Aires, desde, en fin, de distintas instituciones, lo han hecho a través del chat. No tenemos tiempo para mucho más. Como te decía, nos encantaría escucharte hablar durante mucho más tiempo sobre ambos. Espero que tengamos la ocasión de volver a encontrarnos en el futuro, de volver a tenerte. Y poco más nos queda, salvo volver a agradecer a Mateo Niro del Centro de Documentación Epistolar, y en particular a Rui Farías y sobre todo a Ramón Villares por la magnífica conferencia, la magnífica charla de esta tarde acerca de ese diálogo transatlántico entre Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias también a todas y a todos los que nos han escuchado, que son muchos esta tarde a través de los canales habituales de difusión. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.